A ver, una pregunta. Nuestro Dios ha hecho una obra perfecta para nosotros y por nosotros, y se ha sentado a la diestra del Padre, y se ha sentado a la diestra del Padre. Diga conmigo, y se ha sentado a la diestra del Padre. Porque su obra fue completa, porque su obra fue terminada, y solamente cuando su obra fue terminada, fue completa, hermano, es que Él pudo sentarse, ¿verdad? Y se sentó, porque se terminó. Entonces, cuando Él se sentó, había adquirido todas las bendiciones que el ser humano puede ser capaz de recibir. Pues nosotros estamos viviendo en una dispensación tan hermosa, hermano, que todo lo que necesitamos hacer es comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros y recibir las bendiciones que Él obtuvo por nosotros. Y oiga bien esto que le digo, recibir. Hoy no es un asunto de estar pidiendo ni de estar suplicando, hermanos, las bendiciones del Señor, sino que hoy es el tiempo solamente de recibir lo que Él ya obtuvo por nosotros. Considere esto que le digo, porque nos encontramos muchas veces pidiéndole al Señor y suplicándole por cosas que Él ya obtuvo para nosotros. Y es asunto solamente de recibir, y de recibir, y de recibir, y de recibir. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Dice, la ley fue dada por Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Y dice, gracia sobre gracia. ¿Qué entendemos por eso de gracia sobre gracia? Gracia sobre gracia, amados hermanos, es mucho más grande que cuando usted se para a la orilla del mar y se da cuenta cómo ola tras ola está llegando a la playa. Y llegando a la playa y una tras otra, y no se paran las olas de llegar a la playa, ¿verdad? No se detienen. Es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Esas son las bendiciones, hermano, que Dios obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Bendición tras bendición, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, continuamente, 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 continuamente. ¿Cómo usted le puede pedir, hermano, al mar que traiga olas? ¿Cómo usted le puede suplicar al mar que traiga olas? Si la naturaleza del mar es traer olas a la playa, y traer olas a la playa, y traer olas. Olas es lo que Dios ha comprado en la cruz del Calvario. Olas de bendiciones constantes y constantes, continuas y constantes, hermano, para su pueblo, para sus hijos. Gloria al Señor. Gracia sobre gracia. Seamos capaces de hacer eso. ¿Y sabe cuándo esto sucede, hermano? En la vida personal. Si usted tiene paz y tiene todas las cosas necesarias y los deseos de su corazón se le cumplen, hermano, eso es felicidad. Eso es tranquilidad. Dios es glorificado, hermano, en eso. Mire, ¿qué piensa usted? ¿Que la iglesia debe estar consciente de su pecado o consciente de su justicia? La iglesia debe de estar continuamente, continuamente consciente de su pecado o consciente de su justicia. ¿Cómo? De su justicia. ¿Y por qué no consciente de su pecado? Porque nomás trae más. Nosotros mismos no estamos hitting ourselves. Wow. Not even condemned anymore. Hermana, estás hablando, tú sabes qué estás hablando.
tú estás hablando sabiduría divina. Eso es lo que pasa. Y no solamente eso. Cuando la iglesia está consciente de su pecado todo el tiempo, consciente de su pecado, está deshonrando el trabajo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Considérelo, medítelo. Vaya a estas escrituras que vamos a mirar vez tras vez y diga: Padre, ábreme el entendimiento. Tú has dicho en tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, y de esta sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino esta sabiduría, hermano, que el Espíritu Santo reparte, ¿verdad? Y ha dado sin medida a su pueblo. Falta en algunos de nosotros que se vaya manifestando poco a poco. Pero eso es algo que ya ha sido dado. Solamente sea capaz de recibir esas olas de bendiciones, hermano, que Dios tiene. Entremos entonces a la escritura. Versículo 16 del capítulo 19, Mateo. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire lo que está pidiendo. Está pidiendo, quiere saber cómo obtener lo más grande que un ser humano, hermano, puede obtener en el tiempo efímero que venimos a esta tierra. Esto, si el ser humano no se da cuenta de esto y no lo obtiene, hermano, no hizo nada, absolutamente nada. Porque el tiempo que vivimos en esta tierra, hermano, es cortísimo comparado con la eternidad. Y entonces el hombre con mucha sabiduría se acerca a Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando dice el versículo 22, hermano, que el joven oyó estas palabras, inmediatamente se fue triste. Se fue, hermanos, consciente de su pecado. Se fue en un estado de condenación. ¿Por qué? Porque todos los hombres, hermanos, sabemos que no estamos bien con Dios. Todos los hombres, antes de venir a Jesucristo, podemos ignorar, hermanos, o tratar de ignorar nuestra relación con Dios, nuestro estado con Dios. Pero en lo profundo de nuestros corazones, nosotros sabemos cuál es la relación entre Dios y nosotros. Miren, Jesucristo le dice: ¿quieres saber los cuáles? Bueno, pues, no matarás, no hurtarás, no... ¿Qué le dice? No adulterarás, honra a tu padre, a tu madre, no dirás falso testimonio. Y le da una lista, hermano, de cosas que tiene que hacer para obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, vino, nació y vivió
bajo la ley. Y durante todo el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hermanos, la ley, el primer pacto era eficaz, estaba en vigencia, o sea que tenía poder. Ese era el mandamiento de Dios para esa gente y para Cristo mismo como hombre 100%. Amén. Entonces, hermanos, el Señor lo que le está diciendo es lo que debe de decir un hombre, un siervo de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Está viviendo en ese tiempo. Está viviendo, hermanos, en esa dispensación. Y tiene que decirle eso. Bueno, ¿quieres tú ser parte de la vida eterna? Entonces, para ser parte de la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Y te voy a enumerar algunos de ellos. Y se lo dice así, hermano, superficialmente. Porque ya en el sermón del monte, el Señor les había dicho: tú oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, ¿verdad?, que cualquiera que le diga fatu a su hermano, ya lo mató. Entonces el Señor, hermano, ha engrandecido los mandamientos. Y le dice: tú oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, hermanos amados, ¿quién podía ser salvo? ¿Quién podía ser salvo si el que no pecaba, hermano, físicamente en acción, lo hacía en su mente y en su corazón? Entonces este hombre, hermano, después de hablar con el Señor, queda todavía mucho más convencido de su tristeza, de su condenación, de lo corto que está delante del Señor. Y esa es la condición precisamente del hombre. Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, hermano. ¿Usted cree que Dios quería que este hombre se sintiese condenado? ¿Se sintiese triste? ¿Derrotado con todo lo que tenía? ¿Vacío y falto de propósito en la vida? No. Pero eso es lo que le tiene que decir, porque eso es todo lo que hay. Dios no quería que él estuviera, hermanos, consciente de su pecado, pero la ley, eso era lo que le indicaba. El pobre hombre estaba, hermano, en una condición de condenación. Se fue triste. El versículo 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, hermano Sergio, en el verso 25 dice que los discípulos, oyendo cuán difícil era para un hombre rico con el que acaba de estar hablando el Señor Jesús, y se fue triste y condenado, los discípulos que están cerca del Señor Jesús le dicen asombradamente: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea que ellos mismos en ese momento, hermanos, se sienten de esa manera, conscientes, hermano, de su situación delante del Señor. Cristo le dice:
para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Hay alguno de los hermanos que quisiese comentar en cuanto a ese versículo 26? Porque hace una tremenda diferencia en lo que está pasando, hermano, y en lo que Cristo Jesús está hablando, futurísticamente hablando. Versículo 26, Jesús le dice, para los hombres, ¿sí? No solamente para con el que acabo de hablar, para los hombres en general. La vida eterna es imposible, porque todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. No. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. ¿De qué está hablando el Señor entonces en el versículo 26? Traigo esta parte, esta porción de la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos mirar y hacer una diferencia en lo que Cristo dijo antes de ir a la cruz y lo que Cristo ha declarado por medio de sus apóstoles, especialmente en las escrituras de Pablo, lo que ha sucedido después de la cruz. La vida eterna, hermanos amados, para los hombres, obtenerla era imposible. La vida eterna para los hombres, hermano, que habíamos pecado y nacido en pecado, era imposible volver a restaurar la comunión con el Padre. Era imposible. Y Cristo lo dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque solamente fue en la persona de Jesucristo, hermano, tomando Él todo, la responsabilidad que cayó sobre Él, pudo reconciliar a los hombres nuevamente con Dios. Y no de otra manera. Aleluya. El versículo 18, una vez más. No matarás. Es un mandamiento. Pero Cristo había dicho, no, yo os digo que cualquiera que dijere o se enojare con su hermano o lo llamare fatuo, queda expuesto a las llamas del infierno. Bendito sea Dios. O sea que no había chance. No había chance. Diga, no había chance. Bendito sea Dios. Hermano, ¿y cuántos de ustedes hoy, después que hemos conocido a Cristo, le han faltado el respeto a una persona y le han llamado más que tonto? ¿Alguno de ustedes? ¿O solamente yo soy el único que le ha faltado el respeto a una persona y le ha llamado más que tonto? Bendito sea Dios. Cristo lo dijo. Cristo dijo
que esa era una pena, hermano, una pena capital. ¿Sí o no, hermano? ¿O no? ¿Digno de muerte? Digno de muerte. Mas sin embargo, nosotros lo hacemos. Eso y muchas otras cosas más. Mas sin embargo, el Señor no quiere, hermano, que nosotros tengamos conciencia de ese pecado, porque no nos ayuda. En palabras de la hermana Mireille, porque al tener conciencia de pecado, hermanos, conciencia de pecado, y tú, siendo cristiano hoy, todavía sigues por ti mismo corto delante del Señor. Y esto es lo difícil, que si nosotros no entendemos esta grande bendición, hermano, que sucedió en la cruz, vamos a continuar de esa manera y no podemos avanzar. Individualmente, personalmente, no vamos a poder avanzar. Le voy a mostrar unas escrituras acá y por favor, léalas conmigo, considérelas. Vamos a Hebreos. Hebreos y el capítulo, primeramente el capítulo 9. Hebreos 9 y el versículo 23. Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo, hermanos, después de haber sido crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día. Y cuando resucitó al tercer día, hermanos, nosotros conocemos la historia de cómo sus discípulos llegaron al sepulcro y no lo encontraron. Y la primera persona que miró a Cristo Jesús, ¿quién fue? María. Y cuando esta persona, María, encontró o miró al Señor Jesús, ¿qué es lo primero que ella quiso hacer? Tocarlo. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? Pero ¿qué le dijo en palabras, hermano? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a María cuando María lo quiso tocar? De contenta, de agradecimiento, que después de varios días el Señor ha resucitado y lo que Él les había dicho se había cumplido, era una verdad. Cristo ya no está muerto, Cristo ya no está crucificado, Cristo, hermano, ha resucitado, está vivo, como Él lo prometió. Y esta mujer tan contenta, hermanos, le dice, Raboni, le dice, maestro, y lo quiso abrazar. Pero Cristo no se lo permitió. Pregunta, ¿por qué no se lo permitió Jesucristo? Porque todavía no había ido al Padre. Pero ¿por qué no le permitió Jesús que ella lo tocase?
Mire, en el Viejo Testamento, hermano, el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año. Y dice la Biblia que con sangre ajena, porque no era de él, sino que con sangre ajena. ¿Para qué? Para que los pecados propios de él fueran purificados y también los del pueblo. Y todos los pecados, hermano, que se cometían en ignorancia. Entonces, este sacerdote, hermanos, fíjese, póngame atención, hermano. Porque este sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, si no iba, fíjese, si no iba bien orado, bien ayunado y consciente, hermano, de que estaba haciendo esa obra para Dios por todo el pueblo, ¿verdad? O por todo el pueblo delante de Dios, más bien dicho, hermano, si este hombre era encontrado con algún pecado no confesado, era fulminado allí en ese lugar, porque tenía que ir limpiecito. Cristo, hermano, no va a entrar en ese lugar santísimo hecho por mano de hombre, sino que va a entrar al mismo cielo y va a entrar, hermano, a presentarse delante de Dios el Padre con la ofrenda perfecta, su sangre, su propia sangre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Va a entrar al lugar santísimo en el cielo, al verdadero lugar santísimo. Y no puede entrar, hermanos, sino puricísimo. El permitir que esta mujer lo tocase, hermano, no era correcto. Entonces el Señor sube y se presenta, dice la Biblia en el versículo 24, donde estamos leyendo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Oiga esto, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sabe lo que sucedió ahí? Oiga esto, hermano. Es como que Alex se llegó a presentar delante de Dios. Cristo llegó en tu representación. Y en mi representación se presentó delante del Padre con una ofrenda perfecta. Aleluya, perfecta. Sígame, hermano, sígame. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le están esperando. Entremos en el capítulo 10. El versículo 25 del capítulo 9, hermano, debemos de tomar muy en cuenta que dice el Señor, no para ofrecerse muchas veces, como lo hacían, sino una sola vez. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, esto, hermano, que era válido en el Viejo Testamento o en el Viejo Pacto, nunca podía, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban.
Y dice el versículo 2, atención hermanos, atención. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Oh, aleluya. Quiere decir, hermano, que lo que Cristo hizo en la cruz es para que usted no tenga más conciencia de pecado. Eso es lo que buscaba la gente, quitarse esa conciencia, esa carga, ese peso de pecado, hermano. Y por eso el Señor había instituido en el Viejo Testamento, había ordenado, hermano, de esta manera, que este hombre entrara una vez. Pero como la gente quedaba igual, siempre con conciencia de pecado y conciencia de pecado, ellos ofrecían sacrificios, hermano, porque querían sentirse libres. No querían seguir cargando esta conciencia de pecado, hermanos. Pero de todas maneras, los sacrificios no eran suficientes. Dios no se complacía. Los hombres no se terminaban de convencer. Siempre sentían, hermano, que la relación con Dios estaba lejos. Estaba rota, estaba quebrada, seguía quebrada. No se podía componer. Repito el versículo 2. De otra manera cesarían, ¿sí? Cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y eso es lo que sucedió con Cristo, en la mente de Dios. Hermano, cuando Cristo muere en la cruz, quita de en medio el pecado para que su iglesia, los que vienen a Él, los que le han recibido, los que han creído en Él, hermano, no tengan conciencia de pecado. Aleluya. Porque la condenación te aleja de Dios, deshonra la obra de Cristo. La conciencia de pecado te aleja de Dios y deshonra la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Dónde te aleja de Dios? En tu corazón. Cristo continúa allí contigo, pero en tu corazón tú te sientes alejado de Dios. Cuando tú ya no tienes conciencia de pecado, hermano, crecimiento, bendición. Tú abres las puertas de verdad para recibir, hermano, la bendición tras bendición, como olas del mar. Cuando ya no hay conciencia de pecado, hay crecimiento. Ahí es donde el pecado, hermano, pierde su dominio en ti. La fuerza del pecado se debilita, hermanos amados, cuando no hay conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque estás honrando la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Mira, el versículo 2 del capítulo 10. ¿Quiere alguno de ustedes, hermano, refutar esto? ¿Discutir esto? Ese es el propósito del sacrificio, quitar la conciencia de pecado. En el Viejo Testamento era imposible, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, hermano,
no era suficiente de remover esa conciencia, ese peso en el alma, en el corazón de los hombres. Pero esto sí ha sido posible por Cristo Jesús. Posible. Este es el propósito verdadero, hermano. Este es el evangelio verdadero. Miren lo que dice allí el Señor. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Que es lo que Cristo hizo. Cristo no nos limpió a medias, hermanos. Y no nos limpió, hermano, para un tiempo, digamos un año. No. De otra manera, dice el versículo 25, tendría que ofrecerse muchas veces como los otros sacerdotes, pero Él no. Él una vez y para siempre. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Oiga, se hace memoria de los pecados. Memoria de los pecados. ¿Tú sabes que el Señor no quiere que tú estés haciendo memoria de tus pecados? No. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos memoria de su santidad. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos memoria de su justicia, de su gran misericordia. Esa es la memoria que debe de existir, hermano, en la iglesia, porque eso rompe toda cadena que pueda haber y que pueda estar estorbando la vida de los hijos. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Por qué las ordenó entonces? Para hacer una sombra de las cosas que venían. Eso es todo. Para hacer una sombra de lo porvenir. Pero que Dios se agradaba, no. No, Él no quedaba satisfecho. Y hermanos, y el derramamiento de sangre de los animales, estos era continuo y constante. Todo el tiempo se estaban haciendo esos sacrificios. Y a Dios no le agradaban. No le agradaban. ¿Por qué? Porque no se resolvía absolutamente nada. La amistad no se restauraba. Los hombres no tenían aseguranza, hermano, de vida eterna. No se podía. Estaba quebrada. La relación con Dios estaba quebrada y seguiría quebrada. Yo no sé por qué la iglesia todavía continúa creyendo, hermano, que la relación con Dios se puede quebrar. No se quiebra. No se quiebra. No se rompe. No se rompe. Se rompe en tu corazón, pero Él no. Mano Mauricio leyó una escritura que todo lo que leyó, el último versículo termina diciendo, porque aunque tú permanezcas infiel, dice, aunque tú seas infiel, Él permanece ¿cómo? Eso es lo tremendo del evangelio. Esa es la obra de Cristo Jesús, hermano, perfecta. Pues nosotros, aunque nosotros permanezcamos, nosotros somos infieles. Y vamos a seguir siendo infieles. Esto no es un asunto de mejorar. Esto es un asunto, hermano, de entender la verdad. Y la verdad es la que te hace libre.
8. Sacrificio y ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Tú sabes cuál es esa voluntad? Mire, ¿tú sabes cuál es esa voluntad? Sí, de sacrificar el cuerpo una sola vez para que nosotros seamos santos. O sea, pero ¿cuál es esa voluntad? Ser sacrificado. Ah, To be sacrificed. ah, ser sacrificado. No, esa no es la respuesta, porque miles de sacrificios se habían llevado ya a cabo. Si vamos a hablar de sacrificio y derramamiento de sangre, hermano, eran ríos caudalosos que se podían formar de toda la sangre que se había derramado para ponerse bien con Dios, y no se había logrado. Pero ¿cuál es esa voluntad? Dice el Señor: sacrificios, holocaustos y todas ofrendas no te agradaron. Entonces me preparaste un cuerpo. Oiga eso. Me preparaste un cuerpo. Y dije, he aquí, Señor, como en el rollo de la vida está escrito, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y entra él, hermano, en un cuerpo. El Espíritu Santo engendra, hermano, en el vientre de María a Cristo Jesús, y comienza a formarse un cuerpecito, hermano, y ese cuerpecito vive una vida santa, pura y sin mancha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad que se refería a él está refiriendo a todas las profecías que el Antiguo Testamento hablaba y que se iban a cumplir un día. Esa es la voluntad que él estaba desarrollándose. Pero ¿cuál es esa voluntad? Es todo eso, lo que él iba a traer un nuevo orden. Un nuevo orden. Las cosas iban a pasar y un nuevo pacto iba a ser establecido en cuanto a las cosas, hacer a uno perfecto en cuanto a salvación. Pero ¿quién es el único que podía? Jesucristo. Sí, pero Jesucristo, pero estoy buscando algo más que eso. Estoy buscando algo más que eso. Es Dios mismo, hermano, que escoge la ofrenda para agradarse a sí mismo. ¿Sí? La ofrenda, hermano, la busca Dios, y la ofrenda es Dios. Porque no había otra solución. Y cuando Dios escoge la ofrenda, hermano, ahí hay garantía. Sí. Por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, hermano, la gente siempre estaba buscando la ofrenda más perfecta que podían encontrar. La ofrecían y Dios no se agradaba. Y Dios no se agradaba. Mientras la ofrenda sea humana, Dios no se agrada. Mientras la ofrenda venga, hermano, del corazón del hombre, Dios no se agrada. Hasta que Él mismo escogió la ofrenda perfecta. Garantía total. Porque Dios proveerá, como en el monte Moria, Dios proveyó, hermano, la ofrenda perfecta. Aleluya. ¿Recuerda cuando Abraham? Okay. Dios proveerá.
Entonces, en el versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora, esta ofrenda fue escogida, hermanos, por Dios, por el Padre fue escogida esta ofrenda. ¿Okay? Por eso es que esta ofrenda, hermano, no hace las cosas a medias. Ni agrada a Dios a medias, ni a Dios tiene que agradarlo una vez y hay que agradarlo otra vez, y hay que agradarlo otra vez, y hay que agradarlo otra vez, y olvídese de eso. Dios fue agradado una vez. Y punto. Ahora dice el versículo 10. En esta voluntad. ¿Somos qué? En esta voluntad. La voluntad perfecta de Dios. En esta voluntad somos santificados. No en tus ayunos, no en tus esfuerzos. Esfuérzate en la gracia, dice en español, ¿verdad? En inglés dice, sé fuerte en la gracia que Dios te ha dado. Cree eso y mantente creyendo eso. Pero si no eres fuerte y no permanece fiel, la ofrenda es perfecta e inquebrantable. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque su ofrenda es perfecta, hermano. No necesita añadidura de nada, de ningún tipo. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Hecha una vez para siempre. Pues la iglesia sigue creyendo que Dios, hermano, está esperando todavía ofrendas. Que hay ofrendas que a Dios le agradan. La ofrenda que a Dios le agrada es cuando tú haces lo que haces para Cristo o lo haces para Dios, hermano, pero siempre estás apuntando al Señor Jesucristo. Hermano Sergio, ¿tú sabes por qué Jesucristo dijo que Juan el Bautista, de entre los nacidos de mujer, Juan era el mayor de todos? ¿Tú sabes por qué el Señor se refirió de esa manera a Juan el Bautista? Hermano, ¿sabes tú por qué? ¿Hizo milagros Juan? ¿Tuvo profecías como tantas que tuvo Isaías o Jeremías? ¿O fue un hombre prominente de ese calibre, hermano, como tantos otros habían sido? No. Juan era, ¿quién era Juan? Una vara débil, una voz que clamaba en el desierto. Pero ¿por qué Jesucristo, hermanos, se refirió a él de esa manera? De los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. ¿Sabe por qué? Por esto, mire. Y ponga atención a esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Siempre estaba señalando a Jesucristo y poniéndole a Él sobre todas las cosas. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Miren a Él. Miren a Él. Esta es la clave, hermanos. Esa es la clave. La honra es toda para Jesucristo. Usted ora. Amén. Ore y comuníquese con el Padre. Eso es bueno. Pues no se dé ningún crédito. Ningún crédito.
No hay santificación que usted vaya a añadir, hermano, a lo que ya fue añadido, a lo que ya fue dado por el Dios de los cielos, por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que merece toda la honra y toda la alabanza. Toda la gloria y la alabanza es para Jesucristo. Ahora vean, una vez y para siempre. Y dice el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aleluya. Tradúzcalo usted al día de hoy ese versículo 11. Tradúzcalo. Al día de hoy, los hombres dentro de la iglesia, luchando y esforzándose, hermano, por lo que no necesita ya ningún esfuerzo, ni luchas. Ahora solamente, si usted quiere, hermano, vivir una vida en victoria, reciba todo lo que Dios ha obtenido para usted. Cada día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y la gente, hermano, porque lo traducimos en el día de hoy, conscientes, ¿sí? Tienen conciencia de su pecado. Entonces, es deshonrar a Cristo. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bien significativo, el versículo 13 dice, hasta que sus enemigos, la iglesia no. La iglesia, hermano, la iglesia está llena de bendiciones. Si tú eres perseguido y si tú eres vituperado y si tú estás sufriendo, hermano, por Cristo, dale gloria al Señor Jesucristo. Bendice su nombre y siéntete privilegiado de que Dios ha permitido que tú estés sufriendo. No sufras en tu propia carne, ni sufras por ti mismo, ni te hagas la persona digna de lástima. No, considéralo como un privilegio, porque eso es lo que es. Si es por Cristo. Si es porque andas enredado en chismes o en cualquier otra, no, eso olvídate, ese es basura. Versículo 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Hizo qué? Perfectos. Para siempre. Y si quieres ser perfecto, le dijo el Señor a aquel, ¿verdad? Al otro lado, en el viejo pacto. Cristo, viviendo en el viejo pacto, porque nació en el viejo pacto, en la ley, le dice a este que está viviendo, es contemporáneo de él, de esa dispensación, le dice, y si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene. Después de haber cumplido con la ley, le dice, y si quieres ser perfecto, como eres rico, le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme a mí. Pero ahora, de este lado del reino, cuando Cristo, hermano, ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado, ha subido a presentarse delante del Padre en lugar tuyo y se ha sentado a la diestra del Padre, ahora el asunto es diferente. Él fue la ofrenda, hermano, perfecta. Y ahora, dice, por esa ofrenda perfecta, te ha hecho perfecto a ti
para siempre, para que tú, siendo perfecto, no tengas conciencia de pecado. Y ese sentir te santifica y te hace vivir una vida de victoria. Cristo es glorificado en estas vidas. Por eso, la iglesia debe estar consciente de esta santidad, de esta obra perfecta. Esa es la conciencia con la que tiene que vivir la iglesia. De estas verdades. No del pecado. Del pecado que se preocupen los enemigos de Cristo. Ellos que se preocupen, porque un día viene y, hermano, allí sí, Dios es fuego consumidor contra todo aquel que rechaza a su precioso Hijo. Pero la iglesia, hermano, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Tú eres santificado? ¿Tú eres perfecto? ¿Ah? ¿Por qué eres perfecto tú? Porque ya la gente no tiene absolutamente nada que decir de ti. No tiene ningún reproche contra ti la gente. ¿Por qué tú eres santificado, Alex? Por la ofrenda perfecta. Porque la ofrenda perfecta, hermano, la escogió el Padre. Él la escogió. Y cuando Él se ofreció y te santificó y te hizo perfecto a ti. ¿Ok? En esos términos. Ese debe ser tu pensamiento. Ese debe ser la conciencia que debe de tener la iglesia. Tú, de eso debes estar consciente. Rodrigo, ¿podría explicar un poquito de la conciencia? Porque la conciencia sabemos que es algo dado de Dios, ¿verdad? La conciencia todavía permanece después que uno viene a Cristo. Ajá. ¿Verdad? Y la conciencia es algo que nos da Dios como una alarma en nuestra alma, ¿verdad? Que algo está mal, algo está bien. Ahora, cuando hablamos de conciencia de pecado, ¿puedes explicar un poquito más? Sí. Por ejemplo, hermano, ok. ¿Tú eres consciente de que has pecado hoy? ¿Eres consciente? ¿Nos puedes revelar tu pecado de hoy? ¿Lo puedes revelar? No, estoy hablando, estoy diciendo algo, hermano, que no, en realidad no debe de hacerse, ¿verdad? Pero tú eres consciente de ese pecado, no tienes que revelarlo, pero tú eres consciente, ¿verdad que sí? Sí, entiendo lo que dice, sí. Ok. Porque lo que quiero hacer que se aclare es que la conciencia, no, yo sé, esa conciencia que acusa de lo que uno ha hecho. Exacto, y ahí vamos. So, tú eres consciente, ¿verdad? ¿Qué tanta atención le has dado a eso? ¿Qué tanta atención le pusiste a tu pecado hoy día? ¿Le pusiste atención? Atención a esa conciencia de que me dice que Ajá. ¿que pequé? Sí. Sí le doy atención. Ok. No todo el día. ¿No? ¿Por qué? Porque Cristo. Eso es todo, hermano. O sea que tú eres una persona, como eres una persona inteligente, una persona pensante, ¿verdad? Y tienes un alma y tu alma está conectada con tu pensamiento, con la mente, ¿verdad? Y tu espíritu. Entonces, cuando tú cometes un error y sabes que tú conoces lo que es bien y lo que es mal, ¿ay? La cosa es que nosotros somos conscientes de eso, pero Señor, vas inmediatamente a su obra perfecta. Vas y te refugias en lo que Cristo hizo, no en lo que tú haces. Y no le das lugar a que venga ese espíritu de condenación a ti, porque eso es degradar lo que Cristo ha hecho, la perfección de Cristo. Tú no estás creyendo en la obra, en la ofrenda perfecta que es Jesús. Cuando tú le das tiempo a eso y te empiezas a sentir mal y condenado,
¿Sí? No. Ahora, cuando tú inmediatamente vas y glorificas al Señor y descansas en su santidad y en su justicia, hermano, eso que hiciste hoy pierde fuerza. Y va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque tu conciencia está en lo que Cristo hizo, no en lo que tú haces. Ahora, ¿qué tal si yo dijera, bueno, ya no debería pensar en eso, porque aunque yo esté mal, yo no me siento, yo no, digamos, ignoro eso, ¿verdad? Y digo, Cristo ya lo hizo todo. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Que Cristo ya lo hizo todo. No, digamos, alguien que sigue pecando. Oh. Entonces quiere decir que tu conciencia de justicia no está operando, y eso no puede ser posible. Es lo que quería que hiciera diferencia, ¿verdad? Sí, porque la conciencia de la justicia, tú estás consciente. Cuando digo estás consciente de la justicia, estás consciente de la justicia todo el tiempo. Esa es tu manera de pensar y de vivir. ¿Entiendes? Estás consciente de la santidad de Cristo todo el tiempo. Eso le quita, porque esa es la gracia. Cristo es la gracia. La gracia es una persona, es Cristo. Entonces tú estás adorando de esa manera y estás glorificando y dándole el pensamiento al Señor. Hermano, aquello que es tu humanidad está perdiendo fuerza día con día, porque tu pensamiento es la santidad de Él, la justicia de Él. Tú estás pensando, hermano, cuando Cristo llega delante del Padre y se para, no por Él, sino se para en lugar tuyo, delante del Padre. Y eso, hermano, trae gratitud al corazón del hombre. ¿Conciencia de pecado? No. ¿Por qué conciencia de pecado? ¿Quién más que Dios sabe lo débiles que nosotros somos? Aparte de eso, déjame terminar el pasaje y veamos cómo el Señor amplía, hermano, lo que Él está diciendo en su palabra. Yo solamente estoy repitiendo. Mira, continúa el Señor y dice, el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Cuál es la voluntad perfecta? En esta voluntad somos santificados. Ya no en las leyes del viejo pacto, sino en las leyes del nuevo. Su voluntad perfecta, ya la hablamos. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. All right, dime una cosa, hermano. Si Dios, que declara esto, no se acuerda más de tu pecado, ¿por qué tú lo vas a estar recordando? ¿No hemos dicho que Dios perdonó pasado, presente y futuro? Y que a Dios no lo sorprenden tus bajezas. A Dios no sorprende las bajezas, ni suyas ni las mías. No se acuerda más de eso. Él dice todo lo que es consciente, hermano, de la obra perfecta de su Hijo. Él puso una ofrenda tan perfecta, hermano, que cubre todo. En otras palabras, a ver si me puede explicar. Si hermano Rigo me debe $100 y no puede pagármelos, cada vez que yo veo al hermano Rigo, lo quiero saludar y el hermano Rigo se va por un lado. Entonces hermano Sergio lo mira esa situación y dice, ¿sabe qué? Hermano Rigo viene conmigo y me dice, hermano Rigo, ¿sabe qué? Aquí están
$250,000. Y le digo yo, ¿y eso? Aquí están $250,000, hermano. ¿Y esto por qué, hermano? Es porque por lo que le debe el hermano Reguito a usted. Pues el hermano Reguito solamente me debe $100. No. Usted tome esos $250,000. Y el hermano Reguito se da cuenta de que el hermano Sergio me dio $250,000 por su deuda. ¿Saben qué? El hermano Reguito va a querer mirarme siempre. Libre, libre, completamente libre. Y le solucionaron el problema. Pero no solamente le solucionaron el problema, hermano, ¿verdad? Sino que les sobrepagaron la deuda en abundancia. Eran únicamente $100. Pero me dieron a mí $250,000, hermano. Esa deuda está recontra que pagada. Pero nunca se ha dicho de los pecados del futuro. Eso nunca se ha enseñado. Nunca se ha enseñado. Pero sí se ha enseñado, hermano. Se ha enseñado. Lo que pasa es que no lo hemos absorbido o todavía no ha sido el momento. Más abajo dice, si pecaremos voluntariamente ya no hay sacrificio que hacer. ¿Ok? ¿Dónde dejamos eso? Oh, pues vamos a ir ahí también, ¿verdad? Pero déjeme Está hablando de cristianos. ya, déjeme terminar. Personas que según son cristianos. Déjeme terminar la idea, ¿ok? Porque está bien. Si quiere, vamos ahí también. Cristo, hermanos amados, la ofrenda es tan perfecta que tú vas a pecar desde hoy hasta que te mueras. ¿Sí o no? Y para estar bien con Dios, por tu propio comportamiento, debes de ser perfecto por ti mismo delante de Dios. Y eso es imposible. Si fallas de aquí para allá, si fuera, hermano, en tus condiciones, tú no puedes heredar la vida eterna. Pero la ofrenda es tan perfecta, hermanos, que ha cubierto lo pasado, lo presente y lo futuro. Y todavía, si sigues viviendo 1000 años pecando, todavía está cubierto por la ofrenda, porque la ofrenda es perfecta. ¿Eh? Ese es el evangelio. Eso es lo que Cristo ha hecho. Habiendo dicho esto, vamos a ir donde el hermano Rigo está hablando. Y el versículo 26 dice de esta manera. Póngame atención. Si pecaremos voluntariamente, pecaremos. Hay que entender lo que es pecado, hermanos. Lo que es pecado imperdonable. Si pecaremos voluntariamente. Y este libro fue escrito a hebreos, judíos, gente que vienen del Viejo Testamento, hermano, de sacrificar animales y ahora han creído en Cristo, pero todavía, hermano, entraron maestros que los quieren regresar otra vez al Viejo Testamento, cuando el Nuevo Testamento, hermano, ha sido sellado con la sangre de Jesucristo ya, con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, a esta gente el Espíritu Santo le dice: porque si pecásemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo? Hermanos, eso es para la iglesia. Exacto. Usted no va nunca a rechazar ni a negar la sangre de Jesús.
La provisión fue dada para abarcar todo hasta 1000 años, como usted dice, pero si la gente no echa mano de eso y pecan voluntariamente, ellos Pecar voluntariamente, solo se destruyen. pecar voluntariamente, hermano Riguito, es pisotear el nombre de Cristo y tener, especialmente, por inmunda la sangre de Jesucristo. Inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Qué? Y habrá quien lo haga. Por eso es la reprimenda aquí, hermanos. ¡Ey! Por eso, exacto. Porque ¿quién lo va a hacer? Yo, por ejemplo, yo prefiero morirme en este momento, hermano. Y lo digo con todo mi corazón. Yo prefiero morir, prefiero la muerte en este instante antes de negar a mi Cristo. La sangre de Jesucristo, para mí, es lo más bello que puede haberme sucedido. Pero es que no se puede negar solo de palabras, de hechos o de actitudes, también se niega. Bueno, eso ya es asunto suyo, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo vino? Eso está escrito. No, señor, mire, usted... Y eso no es solo para los hebreos, es también para los... claro que es para nosotros. Claro que para nosotros también. Usted si niega la sangre de Cristo, se terminó. No hay ofrenda más para usted. ¿Okay? No hay más ofrenda. ¿Okay? Traten que quede claro eso. Sí, no hay más ofrenda para usted si usted niega la sangre de Jesucristo. No hay. Ese es el punto principal. Porque mire, ¿cómo usted entró a Cristo? ¿Cómo usted entró a la vida eterna? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo usted puede salir de la vida eterna? Negando la sangre de Jesucristo. No por otra cosa. Ahora unos interpretan de un modo y otros de otro modo. ¿Cómo es negar la sangre? ¿Sí? Negar la sangre de Cristo, hermano, es no creer precisamente en ese sacrificio, el nuevo pacto. Este pacto, dice, está sellado por mi sangre. Ahora, ¿usted cree que la persona que fuma, hermano, porque fuma, ya lo descalificó el Señor de la vida eterna? No. Bueno, fumar es destruir el cuerpo. Se va a ir el cuerpo será destruido. Que destruyera el cuerpo, Dios lo destruirá. Sí, pero no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso, mi amado hermano. No se está refiriendo a eso. Es bien clara la Escritura cuando habla, si tuviese por inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente así entramos a la vida eterna y solamente de esa manera podemos salir, negando el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, porque Él es la ofrenda perfecta.